Buenos días, vamos a comenzar nuestra clase de probabilidad. ¿Alguna consulta que tengan? Bien, no se olviden que nuestro segundo parcial es este sábado a las 3 de la tarde, ¿sí? Muy bien, se me escucha, ¿verdad? Sí. Carlos Tarqui, ¿se me escucha? Sí. Ya. Buen día. Bien, gracias. Bueno, lo que hemos visto en las anteriores clases ha sido la forma en la cual nosotros podemos determinar la probabilidad a través de la utilización de las técnicas de conteo y de la ecuación desarrollada por Pascal, que era la probabilidad matemática. Habrán visto que uno de los principales problemas que teníamos era considerar si es que estábamos haciendo, si estábamos considerando el orden o simplemente la cantidad de resultados que vamos a obtener. De una u otra manera, esa situación casi que se resuelve cuando empezamos a trabajar con la variable aleatoria, que es la representación numérica de los resultados de un experimento. Entonces, en la variable aleatoria ya no nos interesa tanto el orden de ocurrencias, sino la cantidad de resultados. Y obviamente esa variable aleatoria va a estar asociada con una probabilidad de ocurrencia. En base a esos conceptos, entonces, nosotros podríamos generalizar nuestro análisis definiendo las formas en las cuales podrían darse diferentes tipos de eventos según el interés que nosotros tengamos. Y eso da lugar a que se desarrollen modelos teóricos de probabilidad que van a ser tanto para distribuciones discretas como para distribuciones continuas. Determinar la distribución de una variable aleatoria y sus características puede abordarse calculando la probabilidad de cada valor en contadas ocasiones, que vendrían a ser la cantidad de veces que se va a dar un resultado específico. Y en base a ello, nosotros vamos a utilizar modelos teóricos que son representaciones esquemáticas de los experimentos aleatorios. Es decir, que en vez de estar analizando primero el conteo, luego el cálculo de la probabilidad y después convertirlo en una variable aleatoria, nosotros podríamos partir directamente de los resultados que sean de nuestro interés. Y a esos resultados aplicarles modelos teóricos de lo que es la probabilidad. Entonces, estos resultados van a asociarse con una variable aleatoria, ¿sí? Y la variable aleatoria generalmente va a ser la cantidad de resultados favorables o desfavorables que nosotros podamos obtener, ya sea en distribuciones de probabilidad discretas o continuas, ¿sí? Generalmente los valores discretos van a ser positivos, ¿de acuerdo? Y vamos a poder tener una función de densidad acumulada en la cual nosotros podamos obtener la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento. Bien, ¿eso entonces a qué nos lleva? Nos lleva a que en vez de estar utilizando todo el modelo tradicional de la probabilidad, podemos desarrollar modelos teóricos que podamos aplicarlos según las conveniencias o los resultados que sean de nuestro interés. Y esos modelos van a ser tanto para distribuciones discretas o para distribuciones continuas. En el caso de las distribuciones discretas, los modelos más conocidos son los que ustedes tienen en la tabla. La distribución de Bernoulli, la distribución binomial negativa, la geométrica, la hipergeométrica y la de Poisson. Y hay dos adicionales que son utilizadas eventualmente, que vendrían a ser la distribución de Rademacher, el cual el valor de 1 con probabilidad de 1 medio y el valor de menos 1 con probabilidad de 1 medio. ¿Sí? Y además de la distribución uniforme discreta, que esto se da cuando los eventos son equiprobables. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, donde tenemos 6 resultados, ¿no? Todos con la misma probabilidad. Bien, ¿cuál es entonces el fundamento que tienen estos modelos teóricos? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar con la distribución de Bernoulli, que es el modelo más sencillo que hay. La distribución de Bernoulli o su experimento se basa en tener solo dos posibles resultados, un éxito o un fracaso. Esto entonces nos está llevando a que nosotros definamos cuál va a ser el resultado en el experimento que vamos a considerarlo como éxito
¿Y cuál es el resultado? Que vamos a considerarlo como fracaso. No hay más resultados. ¿Ya? Éxito o fracaso. Y si quisiéramos, podríamos asociar el éxito con la variable aleatoria 1, su representación numérica, y el fracaso con la variable aleatoria 0. Adicionalmente, asociamos la probabilidad de ocurrencia. Si es el éxito, le damos una probabilidad P. Y si es un fracaso, 1 menos P, que es el complemento. ¿No es verdad? Entonces, esta función de probabilidad, que solamente se da para un experimento, va a estar dado por esta ecuación, en la cual vamos a tener P elevado a la X por 1 menos P, que generalmente se lo representa como Q, elevado a la 1 menos X. Entonces, fíjense, si tenemos un éxito, se va a dar P, que es la probabilidad de éxito. Pero si tenemos el fracaso, se va a dar 1 menos P. Entonces ya estamos obteniendo la probabilidad del éxito o del fracaso, dependiendo de la salida que se dé en el experimento. Su representación gráfica, como ustedes pueden verlo en la pantalla, va a estar dado por la asociación que le hagamos de las probabilidades a las variables aleatorias que hemos identificado con los éxitos y con los fracasos. ¿De acuerdo? Asimismo, podemos ver que en base a esta ecuación podríamos nosotros construir la función de densidad acumulada que nos va a dar el resultado de, permítanme un momento. Bueno, gracias, disculpas. Que nos va a poder permitir obtener la función de densidad acumulada, ¿no? Que como sabemos, el acumulado nos va a dar como resultado el 1. ¿No? Entonces, en base a esto, nosotros podemos ver una fórmula que nos va a relacionar un éxito o un fracaso con una probabilidad, pero con el inconveniente que solamente se da para un solo experimento. ¿Alguna pregunta que tenga? Muy bien. ¿Qué pasa entonces si nosotros quisiéramos generalizar el experimento, es decir, repetirlo varias veces? Si nosotros vamos a generalizar el experimento, entonces tendríamos que ver una forma en la cual podríamos generalizar una fórmula que nos dé ese resultado. Sin embargo, antes de continuar con eso, podemos ver lo que es la esperanza matemática y la varianza de la distribución binomial, ¿no? Que nos dan como resultado P para la esperanza matemática, y esto es lo importante, la varianza, la multiplicación de la probabilidad P y su complemento. Bien, entonces, acá hay algunas características que debemos considerar como generales para el desarrollo de los siguientes modelos teóricos de probabilidad. Lo primero, una variable dicotómica, es decir, o es éxito o es fracaso. Y nosotros quisiéramos aplicarla cuando se hacen n intentos o se repite el experimento n veces y además son independientes. ¿Sí? Eso significaría que la probabilidad debe mantenerse constante. Si A tiene probabilidad P, y, que es el éxito, y 1 menos P es la probabilidad de fracaso, entonces nosotros podríamos ver la forma en la cual generalizar la distribución de Bernoulli cuando el experimento se realiza n veces. ¿Sí? Entonces, ahí damos algunas características que sí se deben cumplir. Cada vez que nosotros repitamos el experimento, siempre van a existir los dos posibles resultados, o los éxitos o los fracasos, ¿no? Que puede ser también verdadero o falso. Y cada resultado es mutuamente excluyente, es decir, no puedo tener éxito y fracaso simultáneamente. Segunda característica, los datos recopilados son resultados de conteos, es decir, no estamos dejando a un lado lo que habíamos visto como el fundamento matemático de la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí?
pero sí continuamos viendo que es dicotómico, dos posibles resultados, y además que es discreto. La tercera característica, la probabilidad permanece igual de un ensayo a otro, es decir, no existe una probabilidad condicional. La cuarta característica, que un ensayo es independiente de otro, es decir, la segunda vez que repitamos el experimento no es afectado por los resultados que tengamos en el primer experimento. Muy bien, si consideramos esas características entonces y asumimos que la distribución binomial es la que está ocurriendo, pero esta vez para más de una repetición del experimento, vamos a poder ver un patrón de comportamiento que lo podemos generalizar. Entonces, apliquemos lo que hemos dicho al lanzamiento de una moneda. Como ustedes saben, la probabilidad se mantiene constante, estemos en el segundo o tercer lanzamiento. De ninguna manera afecta el segundo lanzamiento al segundo lanzamiento el primero, y así sucesivamente. Y lo único que nos quedaría por observar son los posibles resultados que se den. Entonces, comencemos con nuestro análisis. Fíjense, acá tenemos las probabilidades P y Q, P para el sello y Q para las caras. ¿Y cuáles son los posibles resultados que tendríamos cuando lanzamos el dado 3 veces, o perdón, la moneda 3 veces? Fíjense, si todas las veces va a salir sello, vamos a tener probabilidades P, P y P. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 3 sellos va a ser igual a P al cubo. Si obtuviéramos 3 veces cara, que es el otro extremo, sería lo mismo, pero con el complemento, 1 menos P, que es igual a Q, ¿no? Esto es Q también. Perfecto. Entonces, como ven, las probabilidades serían el producto de las probabilidades asociadas al éxito o al fracaso. ¿Qué pasa en el interín entre estos dos extremos? Veamos el siguiente ejemplo, de obtener 2 sellos y una cara, ¿no? Y hay diferentes recorridos para eso, pero vamos a verlo. Entonces tenemos 2 sellos y nos salió una cara en el tercer lanzamiento. Fíjense, viendo el orden. Entonces acá tendríamos P al cuadrado por Q. O podría darse que tenemos un sello, una cara y un sello. Nuevamente estamos considerando el orden. Y sería P al cuadrado por Q. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo resultado en términos de probabilidad. Y el último resultado que podría darse es que en el primer lanzamiento tengamos cara y en los dos últimos sello. Entonces tendríamos Q por P al cuadrado, que si bien el orden es diferente, el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, en términos de probabilidad, lo único que tendríamos que ver es cuántos sellos son los que nosotros deseamos que ocurran y cuántas caras. ¿Sí? Y lo único que tendríamos que adicionar en esta fórmula sería el número de veces que se va a dar ese resultado. No se olviden, estamos acá tratando de asociarlo con una variable aleatoria, en la cual no interesa el orden, sino las probabilidades. Entonces, hay una sola forma en la cual se pueden obtener 3 sellos, y hay 3 formas en las cuales se pueden obtener 2 sellos y una cara. Y lo propio, ¿no? Hay 3 formas en las cuales se pueden obtener 2 caras y un sello. La fórmula de Bernoulli se sigue manteniendo, ¿no? Un sello y 2 caras. 2 sellos, una cara. 3 sellos, 3 caras. Y lo único que estaría variando es la potencia. Entonces sería P al cubo y 1 menos P. Eso ya lo vamos a ver. Muy bien. Ya vemos entonces que la probabilidad va a estar asociada con los resultados de éxito que nosotros busquemos. Ahora, hemos visto que la variable puede tomar diferentes valores dependiendo del número de veces que se repite el experimento. Pero, de la forma en la cual hemos descrito los resultados, podemos ver que esto se asocia con una combinatoria, ¿ya? En la cual tendríamos las n veces que se repiten el experimento
y los X éxitos que nosotros estimamos que vamos a obtener. Por lo tanto, generalizando la distribución de Bernoulli hacia una distribución binomial, la binomial es cuando se repite n veces, ¿no?, el experimento, vamos a poder obtener la probabilidad de obtener X éxitos en base a esta fórmula, en la cual consideramos la combinatoria de X en n, es decir, cuántos éxitos se pueden dar en las n veces que se repite el experimento, multiplicado por la probabilidad de éxitos elevado a la X, tal como lo habíamos visto en el desarrollo, por 1 menos P, que también es asociado con Q, elevado a la n menos X. Es decir, el restante de los experimentos realizados menos los éxitos obtenidos. Y de esa manera, lo que encontramos es una distribución teórica, un modelo teórico de la distribución binomial para n veces que se repite el experimento. Entonces, con esta fórmula, para una variable discreta, cuidado, ya no necesitamos estar viendo los órdenes que se dan y sumando. Lo único que tenemos que hacer es definir cuántos éxitos son los que nosotros estaríamos buscando y cuántas veces el experimento se lleva a cabo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, veamos su aplicación. Supongo que una presa tiene una vida útil de 50 años y se desea evaluar la probabilidad que una inundación con un periodo de retorno de 1/100 años, ocurra una vez durante la vida útil de la presa. Acá el éxito es la inundación, y en esto quiero ser bien claro, ¿sí? Es el experimentador el que define qué es un éxito. No crean que éxito siempre tiene que ser algo positivo. No confundamos criterios, ¿ya? Entonces, el éxito en este caso sería la inundación. Y la probabilidad en base a datos estadísticos históricos es de 1/100, puesto que este fenómeno se daría uno cada 100 años. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé esa inundación en los 50 años? Cada año es una repetición del experimento y lo estamos repitiendo 50 veces. Muy bien. Acá es éxito o fracaso. Una vez en 50 años, por lo tanto, podemos aplicar la distribución binomial. Y aplicando la fórmula, sería la combinatoria de 1 en 50, 0,01 elevado a la 1, y la complementaria elevado a 49. Nos daría una probabilidad de 0,36 o 30,60%. Fíjense que esta ocurrencia puede ser en cualquiera de los 50 años. Puede ser el primero o puede ser el último, o uno en el intermedio. Si alguien quisiera evaluar 2, pues acá reemplazaríamos en vez de 1 el 2. Y obtenemos la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno. ¿Alguna pregunta? Bueno, de esta manera estamos facilitando el cálculo de la probabilidad de ocurrencia en variables discretas o experimentos discretos. Ahora bien, quiero que no solamente nos quedemos en el cálculo de la probabilidad, sino también en su interpretación. Fíjense, el evento se repite 1 cada 100 años. Y prácticamente tenemos la mitad de esos años en la vida útil de la presa. ¿Qué opinan de esta probabilidad? ¿Es alta o es baja? ¿Qué conclusiones sacarían ustedes? Que es muy probable que exista una inundación a lo largo de esos 50 años. Aunque sea 0,30.
Y sí, Inge, porque es un periodo muy extenso. Ya. Bien, fíjense, nuevamente, jóvenes, acá no hay una respuesta correcta. Yo no os puedo decir estás equivocado o estás en lo correcto. Esta es la precisión personal que tenemos. En este caso, si bien el tiempo es bastante largo, de 100 años, ¿no? En lo personal también considero de que hay una alta probabilidad de que se dé ese evento. Y eso es lo que ustedes tienen que considerar, eso es lo que ustedes tienen que evaluar o valorar. Si la probabilidad para ustedes es demasiado elevada, dadas las circunstancias, o si es manejable, si es aceptable, ¿no? Entonces, lo que se busca generalmente con la probabilidad es tomar las acciones pertinentes para evitar situaciones críticas. En este caso, ¿qué sería ello? El diseño y la construcción de la presa. En el caso de la electrónica, la redundancia que se tendría en los circuitos o lo que se da principalmente en los últimos dispositivos, la forma en la cual vamos a regular la temperatura de funcionamiento, ¿no? Que es lo que ralentiza el funcionamiento de un sistema. Entonces, eso es lo que ustedes deben considerar. ¿Hasta qué punto uno está consciente del riesgo que está corriendo? Les voy a dar un ejemplo bien práctico. Ayer ha habido un incendio, bueno, dos incendios, ¿no? Pero vamos a hablar del primero, el de la mañana, en el Shopping Norte. El paradigma que se tenía en La Paz es que porque estamos a altura no tenemos suficiente oxígeno, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente, era muy poco probable que se den incendios. Lo que estamos viendo en los últimos 5 años es que los incendios se están empezando a dar. ¿Cuáles son las causas? Me imagino que parte es el calentamiento global, ¿no? Que de alguna u otra manera está cambiando el clima y por lo tanto está oxigenando las alturas. Y eso es lo que se ha visto ayer. El incendio ha sido completo en esa tienda. Entonces, ¿vale la pena que sigamos manteniendo el paradigma de que en La Paz los incendios son pocos? ¿O ya deberíamos empezar a tomar medidas de seguridad? ¿Qué opinan ustedes? Nada. Tendría que ser analizado, Inge, dentro de los últimos periodos de tiempo y no así tomar datos muy anteriores. Me parece correcta tu apreciación, si no nos dejamos llevar por un solo incendio para causar caos, ¿no? Me parece muy bien. Sin embargo, es también necesario pensar de que hay normas de lo que significan sistemas de seguridad contra incendios. Y sea que tengamos una baja precisión de la probabilidad o una alta precisión de la probabilidad, esas normas deberían cumplirse. Entonces, si ustedes recuerdan por los paseos que hacen por los malls y de diferentes centros comerciales, ¿han visto que existan instalaciones para mitigar incendios? En otras palabras, si hay extintores. No, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a que Dios permite que esto suceda. Y bueno, no es que Dios no está permitiendo, sino que Dios tiene otros problemas en que ocuparse. Pónganse a pensar, hay choque de galaxias allá afuera. Y nosotros somos unas hormiguitas en un planeta X. Y es hora de empezar a cumplir normas, ¿no? De seguridad. Eso es lo que nos dice esto. Y obviamente la valoración que nosotros le demos. Eso es lo que quiero que obtengan. El cálculo es bien sencillo, jóvenes. La cuestión es que ustedes sepan interpretar y valorar las probabilidades que obtienen. ¿Me estoy dejando entender? ¿Alguien que quiera dar su opinión? Bueno, no se olviden de lo que les estoy diciendo. Hay que considerar los riesgos. Bien, veamos el siguiente ejemplo.
volviendo a la materia como tal. Si una décima parte de personas tiene cierto grupo sanguíneo, ¿no? Sabemos muy bien que hay el O, el A, el B y el AB, ¿no? Y además el RH positivo y negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 100 personas elegidas al azar, exactamente 8 de ellas pertenezcan a este grupo sanguíneo? Entonces, acá nos interesa uno de los diferentes tipos de sangre. Vamos a suponer el ORH positivo. Que sea ORH negativo ya es un fracaso, porque no es el tipo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que tenemos varios resultados, nosotros nos estamos concentrando en uno solo. Y que las personas tengan ese tipo de sangre es lo que queremos evaluar en términos de probabilidad. Entonces, nuevamente, ¿esto es un éxito o un fracaso? El experimento se repite 100 veces y estamos buscando la probabilidad de que 8 de esas 100 veces sean de este tipo de grupo sanguíneo. Variable discreta, por lo tanto, distribución binomial. N, 100, X igual a 8. La probabilidad de ocurrencia sería una décima parte, 0,10 elevado a la 8, por 1 menos 0,10, que es Q, elevado a la 92. Y esta es la probabilidad. No se olviden, la distribución binomial nos dice obtener 8 resultados positivos o 8 resultados exitosos. No nos dice el orden, pueden ser los primeros 8, los últimos 8, distribuidos entre el primero y el último experimento, ¿no? Lo único que nos interesa es que sean 8. Si la pregunta es 8 como máximo, acá lo que nos están dando es un límite. Es lo mismo que veíamos en variable aleatoria. Entonces, hay un límite superior, por lo tanto, debemos incluir ese límite superior. Esto sería igual a decir X menor que 9. ¿Ya? Y como es una probabilidad acumulada, debemos hacer la sumatoria de las probabilidades obtenidas con la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo la sumatoria, vamos a tener 0,32087. Calcular la probabilidad de obtener al menos 2 veces 6 al lanzar un dado 4 veces. Nuevamente, podemos obtener un 4, un 5. No estoy interesado en eso, estoy interesado en el 6. Estoy reduciendo el experimento a un binomial. ¿Sale 6 o no sale? Nuevamente, la fórmula de la distribución binomial, la probabilidad de ocurrencia es un sexto, que no ocurre 5 sextos y el experimento se repite 4 veces. Y acá me dicen obtener al menos 2 veces 6. Entonces sería el límite inferior. Incluye el límite inferior, ¿no? Al menos. 2 más 3 más 4. Probabilidad acumulada. Aplicamos la fórmula y obtenemos la probabilidad acumulada. Muy bien, fíjense algo interesante. ¿O tienen alguna pregunta sobre la resolución de los ejemplos? Bueno, fíjense una característica bien interesante. Cuando la probabilidad de ocurrencia es bajo, los resultados que se tengan van a estar concentrados o sesgados hacia una variable aleatoria de menor valor. A medida que la probabilidad vaya avanzando, ¿sí?, esos resultados se van a ir concentrando hacia resultados mayores. Eso es obvio, ¿no? Sin embargo, hay una característica bien interesante y es la siguiente, que independiente de la probabilidad de ocurrencia, cuando nosotros repitamos el experimento una gran cantidad de veces, ¿qué significa gran cantidad de veces? Por lo menos mayor que 30, ¿ya? Ese es un número mágico, no tiene un fundamento matemático. Los resultados que obtengamos del experimento van a tener un comportamiento simétrico. Y esa es una característica que en su momento nos va a hacer
de utilidad. Pero quiero que esto lo recuerden, por favor. Cuando el experimento se repita más de 30 veces, o por lo menos 30 veces, los resultados de la variable aleatoria y su probabilidad tienden a tener un comportamiento simétrico. Muy bien. De la distribución binomial, sus características o sus parámetros. El promedio o la esperanza matemática es n por p. Recuerden que de la distribución de Bernoulli era solamente p, porque el experimento se repetía una sola vez. En este caso sería el número de veces que se repite el experimento por la probabilidad de éxito. Y la varianza va a ser n por p por q. Los otros no tienen mayor importancia, salvo la desviación estándar, ¿no? Que es la raíz cuadrada. Asimismo, en vista de que nosotros estamos desarrollando un modelo matemático teórico de la distribución binomial, podemos hacer uso de tablas que se han elaborado para su cálculo, ¿no? En el cual tendríamos el número de veces que se repite el experimento, el número de éxitos que estamos buscando y las probabilidades de ocurrencia. Entonces, en base a ello, nosotros podríamos entrar a esta tabla y encontrar la probabilidad de obtener, por ejemplo, en 10 experimentos, obtener 3 éxitos con una probabilidad de 0,15. Sería 12,98. Hay tablas que tienen un acumulado hacia 1 y hay tablas que parten de un acumulado de 1 y van descendiendo. Depende mucho del autor de las tablas, ¿no? Entonces, es una forma en la cual podemos facilitar el análisis. Y hay otra que les pido por favor que busquen y descarguen esta aplicación. ¿Ya? De Matthew Bowner, Universidad de Iowa, que nos va a facilitar bastante el cálculo de las probabilidades. Nuevamente, acá tenemos una tabla, el número de veces que se repite el experimento, el número de éxitos y las probabilidades. ¿Sí? Y bien, con eso terminaríamos la distribución binomial. Lo que vamos a ver a continuación va a ser la distribución multinomial y variaciones de la distribución binomial. Preguntas que tengan, jóvenes. ¿Ninguna? Bueno. Volvemos a las 8:15, ¿les parece? Una pregunta sobre la distribución binomial. ¿Ninguna? Bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si nosotros buscamos varios éxitos? Es decir, diferentes tipos de resultados y una cuantificación. En este caso, hablamos de una distribución multinomial, en la cual tenemos probabilidades de ocurrencia de cada uno de los resultados. ¿Sí? No estoy hablando de eventos, sino de los resultados, porque son varios. Y la fórmula tomaría en cuenta lo que habíamos visto anteriormente, es decir, el orden en el cual se darían los resultados y la probabilidad considerando la cantidad de resultados exitosos de cada uno de las posibles salidas que tuviera el experimento. Un ejemplo de aplicación de esto es lo que tenemos a continuación. Un método de diagnóstico tiene 3 resultados posibles. Fíjense, ya no es binomial. Positivo, negativo y dudoso. Se sabe que en la población el 10% de los sujetos son positivos, 70% negativos y el resto dudosos. ¿Qué probabilidad hay de que en una muestra de 5 individuos se obtengan un positivo, un negativo y 3 dudosos? Entonces, fíjense, de los 5 estamos identificando los 5 posibles resultados que podrían darse. Por lo tanto, es una distribución multinomial, en la cual tenemos el 5 factorial, dividido entre 1 factorial, 3 factorial y 1 factorial. Esto nos indicaría el orden en el cual se darían los resultados, multiplicados por sus probabilidades de ocurrencia elevados a la potencia del número de éxitos que buscáramos para cada una de las respuestas.
No tiene mayor complicación. ¿Ya? Bueno, ahora vemos la distribución geométrica. La distribución multinomial prácticamente es una excepción en todo lo que significa el desarrollo y la aplicación de la distribución binomial. Y una de sus variaciones de la distribución binomial viene a ser la distribución geométrica, en la cual seguimos con las características que debe tener una distribución binomial, en la cual tenemos P, la probabilidad de éxito, y Q, que es 1 menos P, la probabilidad aplicada al fracaso. Y además que el experimento se repite varias veces. Pero la distribución geométrica se refiere a repetir el experimento hasta conseguir el primer éxito. ¿Ya? Entonces, la distribución binomial, voy a ir atrás, nosotros lo que buscábamos era que se den varios resultados, pero en diferentes situaciones. Pueden ser el último y el primero, ¿no? O pueden darse en el medio de las n repeticiones. La distribución geométrica no. La distribución geométrica nos dice que el resultado se tiene que dar en la última vez que se repita el experimento. Es más o menos como probar, ¿no? Un cohete. Fallas, 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 hasta que finalmente el cohete puede salir de la atmósfera terrestre. Entonces, esa es la distribución geométrica. Su fórmula es más sencilla que la distribución binomial, porque simplemente tomaría 1 menos P, que es el fracaso, elevado a X, que serían los fracasos que se han tenido antes del primer éxito. Y acá no tenemos que poner ningún ordenamiento, ¿no? Porque todo es fracaso, 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 éxito. Entonces, el último es el éxito. Y su fórmula estaría dada por esta ecuación. Sus parámetros, la esperanza matemática y la varianza. Y acá tienen la forma en la cual se da la distribución, la función de distribución, ¿no? Éxito en el primer experimento, éxito en el segundo, éxito en el tercero, éxito en el cuarto. El acumulado va a ser 1. Bien, esta es la pregunta que siempre hago en este curso. Si esta distribución la aplicaríamos a las materias que ustedes toman, ¿cuándo tendrían más probabilidad de aprobar la materia? Cuando se repite varias veces. Ese es el acumulado. Pero ¿cuándo tienes como unidad la probabilidad más alta? La primera vez. La primera vez. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Por qué? Porque acá es donde ustedes están aprendiendo y le están poniendo más concentración. Si bien es cierto lo que tú has dicho, que si repites varias veces, al final acumulando vas a llegar a 1, el problema es como probabilidad unitaria, en el segundo intento tu probabilidad baja porque has fallado la primera vez y eso está afectando. En la tercera va bajando. ¿Y eso por qué se da? Porque, bueno, hay varios factores, ¿no? Pero vamos a ponerlo uno que es bien importante. Te vas confiando en que ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Claro, en algún momento vas a probarla. Pero lo mejor que sería tratar de aprobarla la primera vez. Lo propio. Ustedes presentan su currículum para ir a trabajar a una empresa, ¿no? Y les dicen, los vamos a llamar el próximo viernes. ¿Cuándo debería darse la mayor probabilidad de que los llamen a la entrevista? A partir del viernes empieza a correr esto. ¿Cuándo deberían llamarlos? El viernes. El lunes tienes probabilidades, bueno, el sábado y domingo no se trabaja, ¿no? Pero cada vez es menor. Si no te llamaron hasta el día miércoles, ¿qué es lo más probable, jóvenes?
No es tan difícil. ¿Qué es lo más probable si no te llamaron hasta el día miércoles? Y ya no te van a llamar. Así es, así es, ¿no? Eventualmente podrían llamarte, ¿no? Pero ya, si no te llaman hasta el día miércoles, no te desanimes, pero esto no ha sido para ti, ¿no? Porque cada vez la probabilidad es más baja. ¿No? Y así podemos aplicar a todo tipo de situaciones esto. Sentimentales, pasionales, profesionales, experimentales, etc. Ahora, obviamente, lo que ocurre con los cohetes no es que a la primera tienen que funcionar, pero es donde ganas mayor conocimiento porque has puesto toda la aplicación. Fallan los cohetes, es que estás aprendiendo algo más que debes implementarlo para que acumulado tengas una mayor probabilidad de éxito. O sea, es bien importante darle la interpretación. Muy bien. Otra variación de la distribución binomial es la distribución binomial negativa. Si bien mantenemos las características de la distribución binomial, hay un aditamento que le damos y por eso se le da el nombre de binomial negativa. Y es la siguiente, que el experimento se repite hasta conseguir R éxitos, ¿no? Más de un éxito. Pero el último éxito se da en el último experimento. ¿Ya? Entonces, si tenemos 3 éxitos y repetimos el experimento 10 veces, 2 éxitos se darían entre el 1 al 9. Y el 10º sí o sí tendría que ser un éxito. Y claro, si es eso, tenemos una modificación de lo que es la distribución binomial, en la cual tenemos que considerar la forma de su cálculo. Y eso lo vamos a ver mejor en esta fórmula. Lo que les decía, el experimento se repite 10 veces. El 10º tiene que ser éxito. Por lo tanto, en los 9 anteriores, por eso es x-1, R-1 datos se pueden dar, o R-1 éxito se pueden dar en cualquier posición. Y el 10º, su posición es única, ¿no? Es el último. Por lo tanto, la distribución binomial se aplicaría a x-1 con R-1. Y esto sería P a la R, que es el número de éxitos que estamos buscando, ya no sería P a la X, sino P a la R. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el último no son 9, aquí estamos calculando la binomial con 9, pero el último, que es el 10º, tiene que ser un éxito. Esa es la variación que tiene la distribución binomial. ¿De acuerdo? Y sus parámetros serían la esperanza matemática dada por esta ecuación y la varianza. Bien, hasta el momento lo que hemos estado viendo han sido distribuciones en las que hemos considerado que la probabilidad se mantiene constante y que los eventos son independientes o los experimentos son dependientes. Si bien esto en lo matemático es posible, en la realidad no, porque siempre existe una dependencia, ¿no? Y generalmente esto se da cuando el número de resultados y además las poblaciones que analizamos son pequeños. Cuando son pequeños, habíamos dicho 30, ¿no? El número mágico. Entonces, cuando la probabilidad va a ser afectada por anteriores resultados, nosotros utilizamos la distribución hipergeométrica. Y esto se aplica al muestreo sin reposición de una población finita. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Elegimos al azar con reemplazo, significa escoger al azar un elemento de un conjunto y regresarlo, ¿no? Por ejemplo, sacar esferas de una bolsa. Saco la esfera, la vuelvo a colocar, porque la probabilidad sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay independencia de las elecciones. Pero si nosotros no hacemos una reposición de la esfera elegida, entonces ahí la probabilidad va a ser afectada. Pónganse a pensar, tenemos 10 esferas, 3 rojas y 7 blancas. Si saco una esfera roja, la próxima, la probabilidad de que salga una esfera roja va a ser 2 sobre novenos, ¿no? 2 novenos.
y que salga en la tercera una roja, 1 sobre 8, ¿no? Entonces la probabilidad está siendo afectada. Entonces, el aplicar una distribución binomial no sería lo apropiado. En estos casos, cuando la probabilidad se ve afectada por eventos anteriores, tenemos que recurrir a la distribución hipergeométrica. Y en la distribución hipergeométrica consideramos la cantidad de éxitos de la totalidad de posibles resultados favorables que tendríamos, multiplicado por la combinatoria de los otros resultados que se darían. Y todo eso dividido entre todas las posibles extracciones que se podrían dar en el experimento. ¿Ya? Entonces, en base a ello, nosotros encontramos una probabilidad de ocurrencia. Veamos acá. De las A bolas rojas se toman X. Y de las N-A bolas no rojas se eligen N-X. Entonces, la forma en la cual se pueden elegir las N bolas es esto, ¿no? Su totalidad, que eso va a estar en el denominador. Pero en el numerador tendríamos que ver cuántas salen de las bolas que buscamos, o esferas, y cuántas de las que no cumplen con algún color o algún requisito. ¿Y esto cuándo se va a dar generalmente? Cuando el tamaño de la población sea pequeño, porque cada extracción va a afectar en la probabilidad del siguiente experimento. Entonces, fíjense, cuando la población es pequeña, en total tenemos 24 esferas, ¿no? Y queremos obtener 5 rojas. Aplicando la distribución hipergeométrica, estos serían los verdaderos resultados. Si nosotros erróneamente aplicáramos la binomial, donde consideramos que la probabilidad de ocurrencia va a ser constante, estaríamos cometiendo un error significativo. Ahora, y esto es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Ahora, si el tamaño de la población o de la muestra es bastante grande, fíjense, 240, entonces, nuevamente, lo que corresponde es aplicar la distribución hipergeométrica. Pero si aplicamos la distribución binomial, vamos a seguir cometiendo un error, pero no va a ser tan elevado. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que en la realidad los experimentos son hipergeométricos, porque hay variación de la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, si nosotros consideramos una población suficientemente grande, entonces la distribución binomial sí puede aplicarse con un mínimo de error. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando el número de éxitos que nosotros estemos buscando sea menor al 5% del tamaño de la población que estamos analizando. ¿Ya? Vamos a resolver ejercicios para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Finalmente tenemos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson también es una distribución binomial, es decir, éxitos o fracasos. Con la única diferencia que esta distribución se aplica, ¿ya?, cuando los eventos se dan por unidad de medida. ¿Qué significa eso? Cuando buscamos defectos por metro cuadrado, por metro lineal. Cuando busquemos pacientes que llegan a una consulta por hora. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Los son impredecibles, es decir, de ocurrencia aleatoria, ¿ya? Son discretos, pacientes, defectos, pero se dan en segmentos que son las unidades de medida. Es decir, la probabilidad del evento que nos interesa se distribuye dentro de un segmento n, dado como, por ejemplo, distancia, área, volumen o tiempo indefinido. Esto es muy aplicable en control de calidad, que es lo que se da en los circuitos electrónicos y también en procesos de fabricación. Entonces, ¿cuáles son sus propiedades de esta probabilidad? La probabilidad de observar exactamente un éxito en el segmento tamaño, entiéndase el metro cuadrado, la hora,
metro cúbico, etcétera, es constante. La probabilidad se mantiene constante, igual que la binomial. El evento debe considerarse un suceso raro, si no debería suceder. Y el evento debe ser aleatorio e independiente de otros eventos. Es decir, el que llegue un paciente a una consulta no afecta a que llegue otro paciente. ¿Sí? Entonces acá tenemos sus aplicaciones. Llegada de un cliente al negocio durante 1 hora. Como ven, es un número de clientes que llegan por hora. Número de llamadas telefónicas que se reciban por día. Defectos en manufactura por metro cuadrado. Envases con volúmenes que exceden los límites de llenado, ¿no? Por metro cúbico, por ejemplo. Y así. Cantidad de acciones de trabajo por semana. La fórmula que aplicamos por la distribución de Poisson está dada por esta ecuación, donde lambda es un parámetro igual a n por p. Si ustedes recuerdan, esto viene de la distribución binomial. ¿Ya? Y x sería el número de éxitos que buscamos. Veamos un ejemplo. El número de individuos que será atendido un día cualquiera en el servicio de urgencias del Hospital Clínico Universitario, donde se tiene 1 millón de habitantes, 1 millón de pacientes o asegurados. Entonces, supongamos que la probabilidad de que cualquier persona tenga un accidente es de 1 sobre 10.000. ¿Cuál sería el cálculo de la probabilidad de atención en urgencias? Nosotros podríamos desarrollarlo esto con la distribución binomial, pero podemos tener una buena aproximación, ya que la distribución de Poisson considera también las mismas características de la distribución binomial, considerando el parámetro NP, igual a 100. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el cálculo de la probabilidad en un día cualquiera? Para entenderlo mejor, veamos este ejemplo. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondos en un día dado? Fíjense, 6 cheques sin fondo por día. Directamente es Poisson, porque estamos hablando de una restricción en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, 4 cheques sin fondo en un día dado. 6 cheques sin fondo por día, multiplicamos por 1, que sería cualquier día, ¿no? En un día dado, y nos sale 6. Reemplazamos el parámetro lambda, e a la menos 6 por 6 a la cuarta, sobre 4 factorial, y nos da ese resultado. 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. Lambda ahora es otro valor. Lambda va a ser 6 por 2, igual a 12. Pues son 2 días consecutivos. Entonces la probabilidad va a ser e elevado a la menos 12 por 12 elevado a la 10 sobre 10 factorial. ¿De acuerdo? Y ahí es lo que tendríamos la aplicación de Poisson. Es lo mismo que la distribución binomial, pero con un concepto, con un enfoque diferente. A ver, veamos una aplicación práctica de esto. Una empresa que ofrece el servicio de conexiones de computadoras particulares tiene muchos problemas con virus cibernéticos. El esfuerzo es de tal magnitud que le sobrepasa y decide contratar los servicios de una empresa dedicada a la cacería de virus. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Determina en promedio cuántos ataques se tienen por día, ¿no? Y para ello determina el número de agresiones por día. Y se toma un tiempo de 10 días. Entonces, ¿qué es lo que hace? Levanta un cuadro estadístico de los ataques que se dan. El número de ataques es 2 y el número de ataques es 10. Podrían ser más, ¿no? Pero eso es lo que ellos han obtenido. Y se ve que hay 2 ataques, una vez 2 ataques, 0 veces 3 ataques, 4 veces 2 ataques. Y así, esto es lo que han contabilizado en los 10 días que han observado los ataques cibernéticos. En base a estos resultados, ¿qué es lo que obtienen? Obtienen un total de virus que se dan, sería el X por la frecuencia, la variable por la frecuencia,
de 62, dividido entre los 10 días. Entonces, en promedio, se tiene 6,2 ataques por día. ¿Ya? 6,2 ataques por día. Muy bien, en base a ello entonces podríamos ver cuál es la probabilidad de que se tengan ataques. Entonces 6,2 por día, en un día cualquiera multiplicamos por 1 y tendríamos 6,2 elevado a la cuarta por e a la menos 6,2 dividido entre 4 factorial. Y en este otro caso, ¿cuál es la probabilidad de que se tengan 10 ataques en 2 días sucesivos? Entonces 6,2 multiplicado por 2 nos da 12,4 elevado a 10, e a la menos 12,4 sobre 10 factorial. Entonces, como ven, la distribución de Poisson a veces viene a ser mucho más práctica que la distribución binomial. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Tenemos que identificar cuál sería la fórmula de la distribución teórica que sea la más adecuada para nuestro análisis de acuerdo a los planteamientos que tengamos en los problemas que se nos presenten. ¿Sí? Y para practicar esa situación, el día de mañana vamos a resolver algunos ejercicios que se los voy a subir a la plataforma de Google. ¿Alguna pregunta? Inge, hasta esta parte será el examen, ¿verdad? No, el examen es hasta variable aleatoria, nada más. Incluye variable aleatoria. Distribuciones teóricas de probabilidad van a entrar al tercer parcial, tanto discretas como continuas. Inge, disculpe, ¿nos puede pasar las diapositivas para poder estudiar de ahí? Las diapositivas. Sí, Inge, por favor. Pero tienen 3 textos de consulta. A ver, voy a ver si tengo algo ya. Y eso, si le subo a la plataforma esta tarde. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Se han entendido los temas del día de hoy? Bueno. Creo que no, porque todos se quedan callados. Sí, Inge, se entendió hasta acá. Ya. Mañana entonces vamos a practicar, ¿ya? Con ejercicios. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, nos veríamos el día de mañana. Gracias por su atención. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Tenga buen día. Gracias, igual. Hasta mañana.